Muy bien, pues es una bendición y es un privilegio, como siempre, como cada semana, seguir escuchando la palabra de Dios en este lugar juntos. Y vamos a continuar con esta serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar en Marcos capítulo 12 y vamos a cubrir los versos del 35 al 37. Marcos capítulo 12, versos del 35 al 37. Y el título del mensaje en esta mañana es Hijo y Señor de David. Pues vamos a hacer primero esta lectura, si me acompañáis. Marcos capítulo 12, a partir del verso 35, dice: Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esta es la palabra de Dios. Amén. En una sociedad como la que vivimos, una sociedad de la información, casi hay tanta información que a veces estamos más desinformados también que nunca, curiosamente, ¿no? Donde todo evoluciona tan rápido, donde siempre te da la sensación de que se te pierde algo, se te escapa algo, continuamente te quedas atrás. Uno debe plantearse si todo lo que se dice, si todo lo que se publica es igual de imprescindible, ¿no? No solo debemos, por supuesto, aprender a diferenciar entre información verdadera e información falsa, eso es un gran reto hoy día, pero también entre información útil e información no tan útil, digámoslo así. Claro, esto último puede variar en cierta medida de persona a persona, pero estaréis de acuerdo conmigo en que hay información, hay conocimientos que son universalmente necesarios. Piensa, por ejemplo, cuando vivíamos en la pandemia. Todos estábamos ahí pegados al televisor para escuchar las últimas noticias relacionadas con restricciones, con medidas sanitarias, de seguridad, ¿verdad? O supón que hoy te fueses a dormir esta noche teniendo o viviendo en una forma de Estado, con un gobierno, con unas leyes, como todos conocemos, para despertarte por la mañana y que hubiese cambiado todo absolutamente. El Estado, con su gobierno y con sus leyes, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante que todos y cada uno conociésemos esa información, verdad? Bueno, algo así, de esa magnitud, es lo que encontramos en el episodio que hemos leído. Los maestros judíos conocían tantos detalles de las leyes, de las ceremonias, de los rituales, de las tradiciones, pero estaban pasando por alto la información más importante, más relevante para ellos. El Mesías llega y un nuevo gobierno universal se levanta encabezado por él. ¿Quién es ese Mesías? ¿Se corresponde con la persona que les está hablando? ¿Es posible que fuese el mismo Jesús? Ese es el asunto más importante que debemos conocer. ¿Quién es Jesús? Porque si Él es quien dijo ser, debemos nosotros, al igual que ellos, enfrentar las implicaciones de ello. Y hoy se nos presenta esta cuestión a través de un dilema que Jesús le planteó a los judíos de su tiempo y que continúa siendo igual de relevante para nosotros hoy. Y quisiera ver este dilema con vosotros a través de 3 puntos. Primero hablaremos del trasfondo del dilema, en segundo lugar el planteamiento del dilema y finalmente la reacción al dilema. Pues vayamos con el primero, hablemos del trasfondo de este dilema. Para dar un poco de contexto, nos encontramos en la última semana antes de la crucifixión de Jesús. Jesús, hemos leído que continúa en el templo enseñando y hay diferentes grupos de líderes judíos que tratan de tenderle una emboscada, hacerle preguntas, meterle en situaciones polémicas para tratar de enredarle en sus propias palabras y así tener motivos para acusarle. Sin embargo, una y otra vez Jesús les responde con una sabiduría irresistible, hasta tal punto que no solamente les deja sin palabras, sino que muchas veces son ellos los que caen en su propia trampa. Ahora es Jesús quien les plantea una cuestión a los judíos. La tenemos ahí en el verso 35. ¿Cómo dicen los escribas son los eruditos de las Sagradas Escrituras, los maestros en Israel, que el Cristo, es decir, el Mesías, es hijo de David, será un descendiente de David?
Es interesante, antes de adentrarnos un poco más en esta cuestión, que la última cuestión precisamente que un escriba le había planteado antes a Jesús era sobre la ley de Dios, ¿verdad? Sobre los mandamientos. Hemos hecho esa lectura esta mañana en el tiempo de confesión. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ese mismo escriba se daba cuenta que el resumen de toda la ley de Dios era el amor. Y que el amor incluso es mayor que todos los sacrificios. Y Jesús le respondió, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿qué era lo que le faltaba a ese escriba para estar dentro del reino de Dios? Pues sin duda conocer la necesidad de su rey y amarle a él. Ese hombre podía ver que la ley exigía una forma de amor perfecta, que los sacrificios no pueden compensar la falta de ese amor y por lo tanto puede llegar a la conclusión de que él mismo necesita un Salvador. Y sin duda ese es el Cristo, el Mesías que había sido ya prometido por las Escrituras. Pero los judíos aún no se dan cuenta de esta necesidad y por eso Jesús les quiere traer este tema al centro de la mesa. Les plantea el tema de Cristo para el bien de ellos. Y antes de continuar, yo de aquí quisiera extraer dos aplicaciones para nosotros. La primera, el asunto más importante en el que necesitamos pensar, que debemos resolver en nuestra vida, tiene que ver con Cristo. Ante nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios, necesitas mirarlo a Él solamente. Y la pregunta es, ¿ya le estás mirando? ¿Ya has pensado en ello? ¿Ya le conoces? ¿Ya le entregas tu vida y le sigues? ¿Ya depositas en Él todas tus esperanzas? Ahora, hay otro punto también. Si el asunto más importante para nosotros es pensar en Cristo, la cuestión más importante también que podemos plantearle a otra persona es sobre Cristo. Traerlo al centro de cualquier conversación, presentarlo, llevar la conversación hacia Él, encontrar con la ayuda de Dios, ¿verdad?, esa sabiduría para poder establecer puentes y hacer conexiones de cualquier tema con Él. Mira el ejemplo de Jesús. A pesar de las malas intenciones de sus interlocutores, su intención nunca fue ponerles también a ellos una trampa para confundirles. Todo lo contrario, era ayudarles para que lleguen al meollo, para conocerle. Nuestra motivación al hablar con otros nunca debe ser ganar la argumentación, quedar por encima en esa conversación, sino ayudar a ver mejor a Cristo, a traerlo al centro de la conversación, porque sin Cristo todavía estamos fuera del reino. Entonces, los escribas, que como digo eran los doctores, intérpretes oficiales de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, estaban planteándole esta situación a Jesús y ellos enseñaban, como Jesús les plantea a ellos, que el Cristo, ese Mesías que estaba por venir, sería un descendiente de David. Sin embargo, Jesús les acusa de que sus enseñanzas, todo y que eran correctas, no siempre eran completas. En lo que podríamos llamar su catecismo, ¿no?, estos escribas enseñaban, ¿quién es el Cristo? Y hasta un niño podía responderles. El Cristo es el Hijo de David. Y como digo, esto era correcto. Las Sagradas Escrituras lo enseñaban en diferentes textos, como tenemos en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 7, el Salmo 89, entre otros. Sin embargo, como digo, el problema de esa enseñanza no es que no fuese correcta, es que no era completa. Y para señalar esto, para ayudarles a comprender bien, Jesús les plantea un dilema a partir de otro texto del Antiguo Testamento, que es el Salmo 110, que nuestra hermana Mayerling ha leído en esta mañana. Pero antes de entrar en el dilema en sí, para comprender mejor el trasfondo que hay detrás, vamos a ver algunas creencias fundamentales que estos escribas enseñaban bajo su comprensión de las Sagradas Escrituras y que, por cierto, eran correctas. Por ejemplo, por destacar tres de ellas, ellos creían y enseñaban la venida del Mesías. Ellos entendían, interpretaban de manera literal esos textos y entendían que sería un descendiente del rey David y que, de acuerdo a las profecías, ese Mesías recuperaría un día el trono de Israel, vencería sobre sus enemigos y gobernaría para siempre sobre toda la tierra, trayendo una nueva edad dorada para la humanidad, una edad o una era de justicia y de paz. Otra creencia que tenían era con respecto al Salmo 110, y ellos entendían, como Jesús les afirma aquí, que era un salmo escrito por David.
y que como el resto de la Sagrada Escritura había sido inspirado por el Espíritu de Dios, que es así lo que afirma Jesús también. Eso significa que no había errores en su contenido, en todo lo que David dice en ese salmo. Y además entienden que ese era un salmo explícitamente mesiánico, es decir, que su contenido estaba señalando a la persona y a la obra que ese Mesías llevaría a cabo. A todo esto podemos añadirle otra creencia más, y es tal y como el escriba del episodio anterior había confesado: ellos creían y enseñaban que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, como el cristianismo. También en el judaísmo se habla de una fe monoteísta que enseña que solamente existe un único Dios vivo y verdadero. Y este punto va a ser muy interesante para todo el dilema que aquí se presenta, ¿no? Ahora, antes de continuar, quisiera resaltar de nuevo aquí 2 puntos de aplicación para nosotros. El primero, qué ejemplo es Jesús aquí, nos enseña lo importante que es escuchar y conocer bien el punto de partida de nuestro interlocutor. Entender como Jesús, que les conocía bien, sabía cómo hablarles para hacerles pensar. Como se ha dicho muchas veces, nosotros necesitamos no solamente hacer una exégesis correcta del texto de la Biblia, sino también de la persona con la que estamos hablando, para poder, como decía, establecer mejores puentes con ella y poder presentarles a Jesús de una manera relevante. Pero en segundo lugar, qué importante es que nos aseguremos de que tenemos una imagen completa de Cristo y no una creencia en Él que sea incorrecta o parcial. Y para eso necesitas leer con atención toda la palabra de Dios y todas las palabras de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, entendiendo el propósito de Dios con cada uno, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque comúnmente es el que quizá más se suele pasar por alto. Este pastor de siglos pasados, que a veces cito, J.C. Ryle, él escribe lo siguiente: hay en sus pasajes cosas profundas acerca de Jesús, que son como minas de oro escondidas, por encima de las cuales pasan muchos desconociendo los tesoros que se ocultan bajo sus pies. Jesús está ahí, en el Salmo 110, y en toda la Antigua Escritura, en todo el Antiguo Testamento. Y si no lo estamos descubriendo, y si no le estamos conociendo, entonces no estamos entendiendo su mensaje. Parafraseando esa conocida frase de San Agustín de Hipona, Jesús está latente en todo el Antiguo Testamento y se hace patente en el Nuevo Testamento. Pero no solo toda la palabra de Dios, necesitas leer con atención todas las palabras de Dios. Como vamos a ver a continuación, fíjate que todo el dilema que se plantea va a venir por una sola palabra. Una sola palabra que estaba en el texto, pero a la que los escribas no están prestando atención. Y es así, por una palabra que ignoras, por una verdad a la que no prestas atención, así de fácil es caer en una creencia incorrecta, o incompleta, o parcial de Cristo. Puede ser, como en el caso que vamos a ver, relacionado con su divinidad o su humanidad, o quizá pensando en sus funciones como Salvador o como Señor, o en cuestiones que tienen que ver con su amor, con su gracia, poniéndola en contraste con su justicia, con su santidad, lo que sea. Al fin de cuentas, todo esto solo nos va a dejar, como mínimo, insatisfechos con Él, sino fuera del reino de Dios todavía. Tú puedes equivocarte con muchas cosas en esta vida, pero no debes equivocarte con respecto a Cristo. Tú puedes permitirte tener una fe imperfecta, como la de los apóstoles. Aumentanos la fe. Como la de aquel padre, ¿verdad? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú puedes permitirte una fe imperfecta, pero tú no puedes permitirte un Cristo imperfecto. Solo un Cristo perfecto y completo salva y cambia. Entonces, con todo este trasfondo en mente y la importancia que tiene este asunto, no solo para ellos, también para nosotros hoy, podemos adentrarnos ahora sí en el dilema que Jesús les plantea. Y este es el segundo punto, el planteamiento del dilema. Y lo tenemos ahí a partir del verso 36 y hasta el 37. El dilema consta del siguiente planteamiento. Y ahora yo te pediría que intentases seguirme con todos tus sentidos para seguir la argumentación y no perdernos aquí y poder comprender el punto. Los escribas, como digo, enseñan que el Mesías será hijo de David.
solamente, nada más. Pero entonces Jesús les pregunta, verso 36, ¿por qué el mismo David vivió unos 1000 años antes de Jesús, dijo por el Espíritu Santo, y ahora cita aquí el primer verso del Salmo 110 que hemos leído en esta mañana, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús pregunta, David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Ahora el dilema se encuentra en lo siguiente, sigamos la argumentación. El Salmo 110, como decía, unánimemente considerado por escribas, como por maestros también, como un salmo mesiánico, decía lo siguiente, dijo el Señor a mi Señor. Claro, y vemos que se utiliza 2 veces la misma palabra, pero en el idioma hebreo original se utilizan 2 palabras diferentes. La primera es Jehová, quizás si estás leyendo tu versión Reina Valera del 60 ves esa diferencia. Jehová dijo a mi Señor. Son 2 palabras diferentes. Por un lado está el nombre Jehová, que es el nombre con el que Dios se da a conocer, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Israel. Por otro lado está mi Señor, que en hebreo es Adonai, que significa mi Señor, mi dueño, mi soberano. Ahora, apuntamos aquí varias cuestiones. Déjame destacar 4. En primer lugar, todos identificaban a esa segunda persona como el Mesías que tenía que venir, como el Cristo, o en español, el ungido. Es el mediador del reino de Dios entre los hombres. Así que el Salmo 110 representaba para todos una conversación entre Dios y el Mesías. Nota esto. Otro punto a destacar, Adonai, mi Señor, era un título que la Escritura, incluso Dios mismo, había utilizado para referirse, para identificarse a Él como el Señor de la creación, como el Señor de su pueblo. El Salmo 8 comienza de esta manera, Jehová, Señor nuestro. Se refiere a Dios ese título. De hecho, tanto es así que los judíos, por razones que ahora no vamos a entrar, acabaron sustituyendo a la hora de pronunciar y a la hora de escribir el nombre Jehová por el de Adonai y su respectiva forma en griego después. Y eso se puede ver, de hecho, en el episodio anterior, como el que hablábamos sobre el gran mandamiento. Cuando el escriba le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento, mira cómo responde Jesús. Él está citando Deuteronomio capítulo 6, y él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Ahora ese texto, en el original hebreo, diría Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Notas ahí la identificación? El punto en todo esto es que en el Salmo 110 David le está aplicando ese título no a Jehová, sino a una segunda persona, que es el Mesías. Y esa idea no es exclusiva del Salmo 110, hablando también de ese Mesías que tenía que venir, el profeta Miqueas, siglos antes de Jesús también. Él dice en el capítulo 5 de su libro, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y nota ahora, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ves de nuevo ahí el asunto? De ti me saldrá el Señor y sus salidas son desde la eternidad. Qué asunto, ¿no? Ahora, de otra manera, otro punto interesante. David era el rey de Israel. En su momento, el rey de Israel es la figura de máxima autoridad, el que representa el gobierno de Dios en la tierra, su máxima representación. ¿Quién por encima de él? Sino solamente Dios podría ser llamado su Señor. Mucho menos, y por lógica y a razón también de la mentalidad hebrea, mucho menos un descendiente que salga de él. A menos que esté considerando que es algo más. Y un último punto. Diciéndole ahí en el Salmo 110, Dios al Mesías, siéntate a mi diestra. Debería hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Quién sino alguien como Dios podría ocupar el mismo trono de Dios? La diestra es una manera de hablar de ocupa el lugar de máxima autoridad, de máxima majestad y máximo honor en todo el universo.
David mismo le llama Señor, dice Jesús. ¿Cómo pues es su hijo?, les pregunta. Ahora, la conclusión no es que entonces no es su hijo. La conclusión es que no es su hijo solamente. Era a la vez su Señor. Y aquí se reconoce de una manera que no se puede esquivar, de una manera impresionante, la humanidad y la divinidad inseparables del Mesías. Hijo de David, Señor de David, a la vez, como lo va a describir el apóstol Juan en Apocalipsis, la raíz y el linaje de David a la vez. En su humanidad, el Mesías procede de David, pero según su divinidad, Él preexiste eternamente, Él es el origen de David, Él es la causa de todas las cosas. Y esto nos introduce de lleno en el misterio de la encarnación, de la doble naturaleza del Mesías, que Dios se hizo carne por nosotros y para nuestra salvación. Y a la vez introduce de forma irremediable otra cuestión que era difícil de tragar para los interlocutores de Jesús, como era el hecho de que la misma Escritura, esto no es un invento de Jesús, la misma Escritura reconoce a una segunda persona, aparte de Jehová, como divina. Y esto abre el melón. Les enfrenta de lleno con el tema de la pluralidad dentro de la unidad del único Dios verdadero, o como lo llamamos los cristianos, la doctrina de la Trinidad. Algo que era inconcebible en el sistema monoteísta cerrado del judaísmo, pero afirmado rotundamente en el monoteísmo bíblico y cristiano, que Dios es uno y Dios es tres. Que Dios es uno en esencia y tres en existencia. En este dilema vemos la realidad de Dios el Padre, conversando con Dios el Hijo, el que se encarnaría como el Mesías, como el Señor. Y por supuesto entendemos aquí la persona del Espíritu Santo, que de hecho Jesús la nombra aquí como el que inspira ese salmo y de una manera misteriosa le revela a David esa conversación intratrinitaria entre las dos personas. ¿Qué dilema se presenta aquí, no? Como digo, no era un invento de Jesús, no fue un invento posterior de los apóstoles, no fue un invento de siglos posteriores de la Iglesia, estaba ya en las Escrituras y lo habían pasado por alto. Ahora nota que hasta aquí Jesús en ningún momento se ha identificado con esa persona. Está hablando del Cristo en tercera persona. Y de nuevo, cuánta sabiduría tenemos que aprender aquí de Él a la hora de hablar de Él. Él les deja el espacio necesario para que puedan reflexionar sin ponerse a la defensiva y que puedan sacar conclusiones que, si son honestas, sin duda les van a llevar a Él, como sin duda nos han de llevar también a nosotros. Piensa, ¿qué persona en la historia encaja perfectamente con la descripción que se está dando del Mesías? Sino Jesús solamente. Jesús es el Señor, Jesús es el hombre misterioso del Salmo 110. Él es sin duda el descendiente de David por excelencia, tanto lo fue por parte de su madre María, como también de su padre adoptivo, José. De hecho, él es el primogénito en esa familia, como seguramente se dice que constaría en los registros que se guardaban en el templo, así que era fácil de demostrar esto. Mira las palabras que el ángel le dice a María en el momento de la concepción, esto lo tenemos en Lucas capítulo 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él era ese Hijo de David prometido. Jesús es ese hombre especial, designado por Dios. No por nada, seguramente sin comprender la profundidad de este título, pero observando a su persona, sus obras que eran idóneas. Los enfermos le gritaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Solo unos días antes a este episodio, ya cumpliendo también las profecías antiguas, Jesús entró por las puertas de Jerusalén, como estamos a punto ahora de conmemorar, ¿verdad?, en aquel primer domingo de Ramos, como el Hijo de David, sentado sobre un pollino, mientras la multitud gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Jesús encaja perfectamente con esta figura histórica.
Pero no solo encaja como el descendiente de David, sino como el Señor y el Dios de David, al que tantas veces le vieron dando vista a los ciegos, expulsando demonios, resucitando muertos, creando panes y peces de la nada, perdonando a pecadores y sanándoles físicamente para poder demostrarlo. Jesús hizo las obras de su Padre, las mismas obras de Dios. No es solo anterior y superior a David. En otra ocasión él se atrevió a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan el Bautista afirmó cuando le vio, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el que de arriba viene, el que es sobre todos. Así se consideró Jesús. Así le consideraron los apóstoles y así le viene considerando la Iglesia por todos los siglos. Entonces, esto tiene implicaciones y es así. Hay varias verdades que se afirman aquí sobre Jesús cuando le identifican como el Cristo y podemos ver sus implicaciones para nosotros. Déjame darte 3. En primer lugar, se afirma aquí su doble naturaleza. Él es plenamente humano. Él es el descendiente de David, Él es el hijo de María. Él es plenamente Dios. Él es el Señor de David, Él es el Hijo eterno del Padre, Él es esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así tú en este día puedes ver a Jesús como uno de los tuyos. Como ese ser humano que te conoce, que te comprende, que ha sufrido, que puede hablar por ti, que sabe cómo acercarse a ti, que sabe cómo tratar con tu caso. Y a la vez tú puedes ver en Él al Señor Todopoderoso, que te puede rescatar, que te puede sacar de las aguas, que puede cambiar tu corazón, que puede cambiar todas las circunstancias, que puede darte vida nueva y vida eterna, la misma persona. Pero no solo su doble naturaleza, aquí se afirma también, por lo tanto, su doble autoridad. Su autoridad divina, claro, es el creador, es el soberano supremo de todo el universo. Pero también su autoridad ahora como Mesías, como ese hombre designado en el consejo de Dios para rescatar, para gobernar toda la creación con justicia, tal y como ya había sido anunciado en las Escrituras. Primero lo vimos en un estado de humillación, ¿verdad? En debilidad, en vergüenza, en la cruz, en la tumba, pero ahora está en un estado de exaltación, resucitando, ascendiendo, dando el Espíritu Santo a su iglesia. Y un día regresará con poder. Él, como nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo hasta la cruz para rescatarnos y ahora ha sido exaltado por Dios el Padre. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él, cuando resucitó, dijo que tenía toda potestad ahora, en el cielo y en la tierra. Él está sentado en el trono, dice Salmo 110, hasta que sus enemigos sean postrados al estrado de sus pies. La mejor ilustración de esta imagen la tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 10, donde después de una victoria militar, Josué mandó a todos sus generales que con todos los reyes vencidos en tierra pusieran sus pies sobre sus cuellos, en señal de una victoria aplastante. En ese momento Josué le dijo al pueblo estas palabras: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y eso se ha cumplido con la muerte, la resurrección y el trono del Señor Jesucristo. Jesús ha vencido y Él va a mostrar su victoria sobre todos sus enemigos y sobre todos los enemigos de su pueblo, con los cuales se identifica, sobre el pecado, sobre el mundo hostil, sobre la muerte, sobre Satanás. No hay ninguna oposición, ni humana, ni diabólica, que vaya a prosperar contra su programa en este mundo. Dice el Señor, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra su iglesia, porque Jesús está sentado en su trono. Él está reinando, Él está cuidando de cada uno de los suyos. Y así esto te llama, si Él tiene doble autoridad, te llama a reconocerle doblemente en tu vida también. Si Él gobierna como creador y como Mesías, dile tú hoy en este día, me rindo también doblemente a ti. Una como criatura, la otra como un súbdito fiel de tu reino. Amén.
Pero además, en consecuencia, no solo afirma su doble naturaleza y su doble autoridad, afirma su doble gloria. Él tiene una gloria que es esencial a sí mismo, pero ahora tiene sumada otra gloria adquirida. Podemos encontrar esto en la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, horas antes de ir a la cruz. La tenemos en Juan, capítulo 17, y ahí Jesús ora al Padre diciéndole: ahora pues, Padre, nota aquí, glorifícame tú al lado tuyo, esto es algo que está por venir, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Notas aquí también el asunto? Él tiene una gloria esencial. Como Dios el Hijo, es el Eterno, es igual en gloria al Padre, como dice el credo niceno, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. A Él le adoran los ángeles desde siempre. Pero a la vez también Él ahora suma una gloria adquirida, como ese Señor encarnado, como ese hombre glorificado, el que estuvo muerto, pero que ha resucitado y que ahora ha de llevar ante su Padre a muchos hijos a la gloria, a todos los que ponen su confianza en Él y le entregan su vida, de manera, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque reflejaremos su imagen, su misma gloria, como dice Pablo, Cristo será el todo en todos. Así no esperes a ese día entonces. Comienza a darle gloria, comienza a vivir solo para su gloria, desde ya, siguiéndole como tu Dios, como tu Señor y como tu Rey Salvador. Y así llegamos al último punto de este mensaje. Hemos hablado del trasfondo del dilema, el planteamiento del dilema y la asombrosa, extraordinaria, única, singular, maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Veamos para acabar, y con este punto concluiremos también, la reacción al dilema. Podríamos referir tres formas de reacción ante las implicaciones de este dilema, y son las mismas tres que hoy podemos dar cada uno de nosotros. Una la vemos explícita en el episodio, la otra la podemos deducir de él, y la otra es la deseada en todos. Por un lado están los que simplemente se entretienen con Cristo. Eso hicieron de forma muy explícita muchos que escuchaban a Jesús. Mira el texto como dice ahí en el verso 37 al final. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, puede parecernos esto un comentario simpático, amable, inocente. Pero curiosamente vemos un antecedente de esa misma expresión en este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cuando se dice que el rey Herodes oía a Juan el Bautista de buena gana. Eso no le impidió decapitarle después. ¿Cuántos de esta multitud que ahora escuchan a Jesús de buena gana, luego no se iban a sumar a esa otra multitud que gritaban de buena gana, crucifícale, crucifícale? No es suficiente. Aquí se puede aplicar la misma realidad con la que Dios describió la predicación del profeta Ezequiel. Mira lo que le dice en el capítulo 33 de Ezequiel. Tú eres a ellos, al pueblo que viene a escucharte, como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. ¿Cuántos no querrían tener a ese tipo de predicador hoy aquí, no? Y ellos oirán tus palabras, le dice, pero no las pondrán por obra. Ahí está la diferencia. La gente aquí se entretiene con Jesús, igual que se entretenían en su día con la predicación de Ezequiel. Pero aquí, y aprendemos tanto para nosotros, no es suficiente con que disfrutes de Jesús, con que disfrutes del culto, con que disfrutes de predicaciones, con que disfrutes formando parte de una iglesia. No es eso lo que cambia es obedecer a Jesús por la fe y practicar sus enseñanzas. Y eso no es lo que estaban haciendo. Por otro lado están los que abiertamente rechazan a Cristo, y esa reacción se puede deducir a partir de lo que ocurre después de este episodio. En el Evangelio de Mateo se dice que en ese momento, en este texto paralelo, los líderes religiosos ya no osaron preguntarle nada más, y sin duda lo cumplirían, ya no volverían a tener ninguna conversación con Jesús hasta la cruz. Seguidamente a este dilema, Jesús va a continuar denunciando la hipocresía de esos religiosos, por lo que estamos seguros de que eso les iba a enfurecer cada vez más. Y todo eso desembocaría en la cruz.
donde le acusarían, curiosamente, el sumo sacerdote de blasfemo por identificarse así con el Cristo. Parece ser que ese sumo sacerdote había comprendido esta enseñanza, simplemente seguía rechazándola y le acusó de blasfemo. Está claro que el corazón humano, en su estado natural, no quiere ni Dios ni Señor, aunque lo tenga delante, aunque sea para su bien. Algunos han pensado, ¿verdad? Bueno, es que si Dios se apareciese, si Dios se dejase ver de manera tangible, de manera visible, yo lo pudiera tocar, entonces claro que creería. Eso ya pasó. Se llama Jesús y quisimos deshacernos de él. Él, constatado por todos sus adversarios y personas que no tenían ningún tipo de provecho en eso, no hizo mal alguno. No hizo mal a nadie. No dijo nada malo. Ni siquiera tuvieron argumentos sólidos para poder condenarle. Pero nuestro corazón torcido ve su señorío, como entonces, también ahora, como una amenaza para nuestras agendas, en vez de verle como una liberación a nuestras agendas. Como aquellos ciudadanos de esa parábola decimos, no queremos que se reine sobre nosotros, no queremos que nadie reine sobre nosotros. Como esos labradores malvados en otra parábola decimos, mirad, ahí está el heredero, podemos identificarle, ¿qué haremos con él? ¿Le daremos gracias por compartir su herencia? No, matémosle y nos quedaremos con su viña y haremos todo como queramos. Muchos de esos judíos encontraron más tarde la gracia del arrepentimiento y del perdón. Jesús dijo que cualquier pecado contra el Cristo será perdonado. Y esto es importante. Pero mira de arrepentirte, entre tanto, se dice hoy. Mira de buscar al Señor mientras puedes ser encontrado. No resistas más la voz del Espíritu Santo hablándote con el Salmo 110 y dirigiéndote en este mismo día la mirada a Jesús, como el Mesías, como tu Señor, como tu libertador. Porque si bien cualquier pecado contra Cristo será perdonado, Jesús también dijo que el que peca contra el Espíritu Santo, que hoy está tratando de llevarte a Cristo, que hoy te está presentando a Cristo, el Señor Jesús, delante de tu rostro, el que peca contra el Espíritu Santo, dice Jesús, no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Tú mismo te estás cerrando la puerta. Jesús reina hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Toda oposición va a caer bajo sus pies. Mira que eso no te incluye a ti. Eso no tiene que incluirte a ti. No resistas más a ese espíritu de gracia, rechazando a Cristo en tu vida. Y entonces, por último, nos encontramos los que definitivamente reconocen a Cristo. Esa es la forma de reacción más deseada en todos, ¿verdad? Muchos que le oyeron, sus discípulos, por supuesto, pero también muchos de estos fariseos. Incluso en el libro de los Hechos se dice que muchos sacerdotes empezaron a obedecer también la fe. Y por supuesto muchos destinatarios de este Evangelio de Marcos, muchos de los lectores de Marcos hasta el día de hoy, como tantos de nosotros, hemos reconocido a Cristo completamente. Mira lo que dice el mismo Salmo 110, después de la cita que Jesús utiliza sobre el Mesías. David escribe esto: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Cristo está formando con un éxito aplastante y asegurado un pueblo para su nombre. Nadie lo va a impedir. La proclamación del Evangelio de su cruz, bajo el poder del Espíritu Santo, sigue hoy cambiando corazones. Él gana nuestro consentimiento. Y ahora voluntariamente le podemos reconocer como el Señor. ¿Eres tú uno de los que ya le han reconocido? ¿Te ofreces voluntariamente a Él? ¿Qué significa ofrecerse voluntariamente al Mesías? Bueno, esto implica por lo menos 3 cosas. La primera, fe en Cristo. ¿Para qué? Si no, para esto. Jesús les pone este tema en el centro de la mesa. Fe en Cristo. Él está en el centro. Él lo que quiere es traer a Cristo a las vidas, que confíen en Él. Solo Él es el Señor. Solo Él ha vencido por medio de su muerte y de su resurrección todos los enemigos de tu vida. La corrupción del pecado que está en ti y en mí. La condenación de la ley de Dios que pesa sobre ti. El castigo de la muerte que te espera. Y la tiranía de Satanás
que te acosa. Él se ha sentado en su trono no para destruirte, sino para salvarte. Aprovecha eso y confía hoy en Él. Pero no solo fe en Cristo, obediencia a Cristo implica también ofrecerse a Él. Ese es el fruto de la fe, porque no es suficiente, ¿verdad?, llamarle Señor, Señor. La pregunta ¿es Él tu Señor? Muchos, dijo Jesús, ¿verdad? Le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre esto o aquello? Pero Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Me llamáis con énfasis, Señor, Señor. ¿Comprendéis quién soy? ¿Tenéis una teología muy ortodoxa? Pero en vuestra vida no hay ninguna evidencia de que yo sea vuestro Señor. El Señor de vuestra vida, el Señor de vuestra alma y de vuestro cuerpo, de vuestro tiempo, de vuestros recursos, de todas vuestras prioridades, de vuestras relaciones, absolutamente de todo. Pero los que creen en Él se ofrecen voluntariamente en la hermosura de la santidad. Ofrezcámonos de esta manera, con todo. Y además de fe en Cristo y obediencia a Cristo, ofrecernos voluntariamente al Mesías implica, por supuesto, esperanza en Cristo. Tener esperanza en Cristo. Qué extraordinaria noticia esta. En medio de un mundo tan convulso, tan caótico, tan inestable como en el que vivimos, tantas frustraciones, tantas caídas que compartirás conmigo también en tu vida, tanta imperfección, tanta debilidad que es evidente que se puede ver en la iglesia, pero saber que Cristo está sentado en su trono, que Él sigue reinando, que Él no va a fallar en su plan, que su programa de restauración va a triunfar, que todos los que se oponen a su justicia van a ser vencidos de manera aplastante bajo sus pies, y que Él va a volver para rescatar a todos los que esperan, a todos los que aman su venida. Así que no esperes en ti, no esperes en tus posesiones, no esperes en nada en este mundo, espera solamente en Él, espérale a Él, porque a su debido tiempo Él viene. Y Él viene con recompensas en su mano. Jesús está sentado en el trono del cielo como el Señor. Deja que Él también se siente hoy en el trono de tu corazón. Continúa reconociéndole como tu Señor cada día hasta el final. Como decía, la semana que viene nos adentramos en Semana Santa y con ese primer domingo de Ramos que conmemoramos, ¿verdad?, donde recordamos esa entrada triunfal de Jesús por las puertas de Jerusalén, como ese rey, como ese Mesías victorioso. De hecho, vamos a poder verlo ilustrado de una manera muy gráfica con el bautismo de dos de nuestros jóvenes que están por aquí, de Kim y de Joyce. Y por medio de ese acto, ellos van a reflejar públicamente cómo Jesús ha hecho esa entrada triunfal también en sus corazones y se ha sentado en el trono de sus vidas como el Señor. Y por medio del bautismo, ellos le van a decir públicamente, sí, Señor. Deja que Jesús entre triunfalmente también en tu corazón en este día. Deja que Él se encargue de poner a todos sus enemigos, que son todos los enemigos de tu alma también, bajo sus pies, y que Él se levante, que Él conquiste, que Él te traiga la verdadera libertad como el Señor de tu vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por traernos al centro de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro culto en este día, de nuestras agendas, a la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios, tu Hijo, 100% hombre como nosotros, para rescatarnos. Gracias te damos porque solamente en Él hay vida, porque solamente en Él hay esperanza. Y te pedimos que el Espíritu Santo ponga nuestros corazones en Él, ponga nuestros ojos en Él, ponga nuestras esperanzas en Él, ponga toda nuestra vida, de manera que nos ofrezcamos voluntariamente a Él en la hermosura de la santidad, para su honra y también para nuestro bien y para el bien de toda la tierra. Señor, aviva tu obra y que muchos más reconozcan que Jesús es el Señor. Oramos en su nombre. Amén y amén.